ha concluido en su primera etapa el proceso penal que se sigue en contra del doctor Carlos Alberto Benjamín Pareja Cordero, de quien se dijo en principio, en diciembre del año 2016, utilizando un gran despliegue y un gran recurso mediático, que era el líder de la corrupción de Petroecuador. Se dijo que era el cerebro de la corrupción de Petroecuador. Se dijo que era el capo de todos los capos. Se afirmó que había incluso infiltrado al ingeniero Carlos Pareja Yannuzeli en Petroecuador y que habría sido el cerebro que habría permitido que de los grandes atracos que en Petroecuador sin duda que se han cometido, supuestamente el doctor Carlos Pareja Cordero habría sido el gran mentalizador y habría creado un entramado incluso de compañías para lavar activos. Pues bien, en ese proceso penal no hay ningún funcionario público involucrado. A quienes durante la fase de instrucción se ha perseguido, sin duda, aparte del doctor Pareja Cordero, a su hijo, un joven de 33 años, a su yerno, a su secretaria que está en la cárcel, secretaria de hace 30 años, a su consuegro que ahora ha sido liberado de cargos, a dos hijos de el ingeniero Pareja Yannuzeli, con quien no me une ninguna relación profesional y casi diría ni de amistad tampoco, y con una persona jurídica por la cual incluso pues se le han formulado en su momento cargos, incluso hasta a la abuelita de los jóvenes. La mentira tiene patas cortas y hoy está demostrado inequívocamente que no existió jamás, no hay un solo indicio de que el doctor Carlos Alberto Benjamín Pareja Cordero, le decimos los amigos Charlie, haya tenido algo que ver con los actos de corrupción de Petroecuador que sí se dieron, por lo cual sí hay procesos penales en Quito, por lo cual sí se hizo el mecanismo previo de la asistencia penal internacional que aquí no se cumplió. Aquí mediante un informe fraguado por la unidad de investigación de análisis financiero y económico del Ecuador, la UAFE, se forjó un informe, un ROC de operaciones injustificadas, supuestamente, en el mes de diciembre, para conseguir una detención provisional, conseguir una alerta roja internacional y luego conseguir una orden de prisión preventiva a partir del 2 de enero del año 2017. La señora fiscal recién el 9 de enero del año 2017, después que inició el proceso, se acuerda de la asistencia penal internacional y la pide. Pues bien, recordemos que en la teoría del caso se habló de 53 millones de dólares porque el delito de lavado de activos, blanqueo de capital es transformar recursos que tienen un origen ilícito, tratar de hacerlos lícitos. Se habló de 53 millones de dólares. ¿Cómo termina en estos días la acusación de la Fiscalía? Una acusación por un supuesto lavado de activos que habría ocurrido el día 27 de julio del año 2011. Del año 2011. Y recién se acuerdan en diciembre del año 2016 de un supuesto delito. En ese documento forjado por la UAFE de Ecuador. Pues bien, ¿y cómo se habría producido el supuesto delito? Por el pago que se hace de 180.000 dólares, que eran recursos lícitos de la doctora Esther Avilés Nogué, que le encarga a Proinvest, una compañía norteamericana, que además tiene señalado domicilio en las oficinas donde funciona el estudio del doctor Carlos Alberto Pareja Cordero. Y se hace lo que es legítimo, un encargo fiduciario. ¿Para qué? Para que pague a Castelago 180.000 dólares. Pues bien, ese dinero tenía un origen lícito, fue entregado por la doctora Esther Avilés Nogué para la reservación de un terreno en el que terminan siendo beneficiarios sus sobrinos nietos, los hijos del ingeniero Pareja Yannuzeli.
Y entonces, la compañía Proinvest, desde Estados Unidos, cumpliendo el encargo fiduciario, hace el envío o la transferencia de esos recursos. En la compañía Proinvest, firmas autorizadas eran, para aquel momento, el señor Juan Pino, yerno del doctor Carlos Pareja Cordero, y la señora Lorena de Martínez, secretaria de su estudio muchos años. Pero el reporte de los peritos financieros de la Fiscalía, ¿qué determina? Que el pago provino de un banco norteamericano, Wells Fargo Bank, donde no son firmas autorizadas ni el sobrino del ingeniero Pareja, ni la secretaria, y menos el doctor Pareja, por supuesto. Hay que recordar que en el sistema norteamericano hay un órgano de control, el FinCEN, que cuando recibe el reporte de una operación inusual e injustificada, la examina y podría ser que eso dé origen a iniciar un proceso. No sé si fue reportado o no, pero si fue reportado, significa que no había nada que investigar, nada ilícito, se presume correcto el envío del dinero. Y ese dinero llega a una cuenta de Castelago por el pago de la reserva del terreno, a una cuenta del Banco Bolivariano. Nunca fue reportada, y si fue reportada no había nada indebido, de manera que la operación es absolutamente lícita. No hay ninguna atisbo, ningún indicio de que se pudo haber cometido un acto de lavado utilizando a una compañía como Proinvest, que no fue reportada en Estados Unidos, ni tampoco la transferencia fue reportada en el Ecuador. No tienen otros elementos. Han querido, y además, en el año 2011, ¿qué estaba vigente? El Código Penal, por un lado, y para aquel momento, en el tema de lavado de activos, había una ley de represión del delito de lavado de activos, y preveía en el artículo 14, que además tenía sanciones y penalidades diferentes. En el año 2014 surge el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Pero está la confusión que se presenta una acusación por parte de la Fiscalía invocando el Código Orgánico Integral Penal por un supuesto delito continuado. Que ni siquiera se explica en criterio de la Fiscalía por qué habría delito continuado. Pero se dice que es por delito continuado. Tratamos de asumir que en el año 2011 hubo una operación ilícita que se fue manteniendo en el transcurso del tiempo, a la que se habrían sumado otros actos delictivos. Y entonces se pretende aplicar con criterio retroactivo una ley porque probablemente tenga sanciones mucho más severas. Pero el hecho cierto es que no se ha podido aportar ningún indicio que haga sostenible que hay un acto de lavado de activos. Y tan grave como eso es que hoy ya hay un olvido, ya no hay los actos de corrupción de Petroecuador. Se dice que podría ser por actos de cohecho, que podría ser por actos de enriquecimiento ilícito, ingresos no justificados, etc. Que podrían ser eventualmente el llamado delito fuente, que no está acreditado en el proceso, y ya vamos a analizar tanto el de la prueba ilícita obtenida o medio de prueba ilícita, como la inexistencia de un eventual cohecho o enriquecimiento ilícito en el año 2011, cuando se hizo la transferencia.